Codiciosa madrastra está exigiendo que le entregue la casa de mi difunta madre porque mi padre le dijo que podía. Yo, de 31 años, tengo una madrastra a quien mi padre se casó un año después de que mi madre falleciera. Me sentí incómodo al ver a mi padre enamorarse de otra mujer tan rápido. Nunca pensé nada al respecto hasta que mi padre y yo descubrimos que mi madre no dejó nada a mi padre en su testamento. En cambio, todos sus activos y su casa de playa estaban a mi nombre. Mi madre me dejó una carta y terminé leyéndola y descubriendo cosas que desearía no haber sabido nunca. Mi madre, que estaba enferma en ese momento, descubrió que mi padre estaba teniendo una aventura con otra mujer. Me dijo que lo sospechaba desde hacía mucho tiempo, desde que descubrieron que mi madre tenía cáncer, y desde entonces mi padre se volvió distante. Me dijo que mi padre constantemente preguntaba por su testamento, y cómo le recordaba que se encargaría de la casa de playa cuando ella falleciera. Mi madre estaba destrozada y pasó sus últimos días de vida junto a alguien infiel cuando leí la carta. No pude evitar llorar desconsoladamente en mi habitación. Desearía haber estado allí para mi madre, y mientras más lloraba, más sentía ira y odio por mi padre y mi madrastra. Cuando mi padre descubrió que no le quedaba nada, empezó a perder los estribos y a gritar, preguntando por qué no le habían dejado nada. Estaba claro que a mi padre solo le importaban los bienes de mi madre y no ella. Decidí dejar mi ciudad natal y cortar lazos con mi padre y su amante. Decidí mudarme a la casa de playa de mi madre, donde intentaría comenzar de nuevo. Siempre he trabajado desde casa, así que mudarme a otra área nunca fue un problema. No fue hasta hace poco que recibí un mensaje de texto de mi madrastra. Me preguntó cómo estaba y no respondí. Ella volvió a enviar un mensaje de texto y fue más directa. Me dijo que necesitaba mudarme de la casa de playa porque mi padre y ella se mudarían, pero si quería quedarme, podía pagarles el alquiler por mi habitación. Miré el mensaje completamente sin palabras. Sin saber si estaba mintiendo o si era seria, le dije que la casa estaba a mi nombre y que llamaría a la policía si ellos pisaban mi hogar. Ella nunca respondió después. Pensé que eso era el final hasta que un par de semanas después recibí una notificación de mi teléfono mientras hacía compras de que había movimiento cerca de mi entrada. Abrí la aplicación y vi a mi madrastra y a mi padre bajando de su vehículo mientras continuaban desempacando sus pertenencias. Mi corazón se hundió y de inmediato sentí ira dentro de mí. Decidí llamar a la policía de antemano y les dije que había personas allanando mi propiedad para cuando llegué. La policía también estaba allí. Llegué a mi casa y los policías ya estaban hablando con mi padre y mi suegra. Me acerqué a ellos y mi padre me miró y comenzó a gritar. Me insultó y me llamó una vergüenza por llamar a la policía a su propia familia. Mi madrastra trató de hacerse la víctima con los policías, diciendo que solo me estaban visitando y comprobando cómo estaba porque aún estaba superando la pérdida de mi madre. Me enfadé y empecé a maldecirla por mencionar a mi madre. Los policías, confundidos y tratando de calmar la situación, pidieron nuestras versiones. Privadamente, los agentes llevaron a mi padre y a mi suegra para interrogarlos, y durante ese tiempo me tomé un momento para calmarme. Estaba temblando y solo. Pensé que podría irme en paz, pero mi padre seguía arruinándolo. Entonces el oficial se acercó a mí para interrogarme. Proporcioné confirmación de mi identidad y propiedad de la casa de playa, así como los mensajes de texto que mi suegra había enviado, y una explicación completa sobre por qué estaban tratando de quitarme mi propiedad. Los oficiales entendieron y dejaron claro que estaban de mi lado. Uno de los oficiales incluso pareció disgustado cuando escuchó toda la historia. Lo más increíble es que, a pesar de intentar decirles que se fueran y las advertencias de los oficiales, les llevó una hora hasta que finalmente decidieron irse de mi propiedad. Agradecí a los policías y pensé que aprenderían la lección y me dejarían en paz. Pero en los últimos días han seguido acosándome con constantes llamadas telefónicas, mensajes amenazantes, e incluso intentaron obtener el apoyo de otros parientes para presionarme para que renunciara a mi casa. Continuaron tratando de intimidarme para que me rindiera, pero no lo haré. Documenté todo, cada llamada, mensaje de texto y las imágenes de ellos intentando venir a mi casa. Decidí finalmente llevarlos a juicio. Durante el juicio, mi abogado presentó múltiples pruebas de su acoso. El juez estuvo de mi lado. Al final, se emitió una orden de alejamiento contra mis suegros, prohibiéndoles cualquier intento adicional de ponerse en contacto conmigo o ir a mi casa. Además, se les ordenó pagar por los daños, compensándome por el sufrimiento emocional. Mi padre y yo nos miramos por última vez, y su rostro se llenó de decepción y enojo, pero no me importaba. Lloré de felicidad después mientras estaba sentado en mi sala de estar. Finalmente había terminado, y finalmente estaba en paz. Finalmente pude reiniciar mi vida, y un par de años después, acabé casándome.